una vez ahí, y quienes se sumaron por Zoom. Gracias por sumarse a este panel, el panel Capacidades Estatales como forma para garantizar una respuesta efectiva, oportuna y de calidad a los problemas públicos. Este panel es el número 21 en el tercer Congreso de Administración Pública, Transformaciones en la Administración Pública desde la Nueva Complejidad, y estamos acá a las 9 de la mañana en La Plata para arrancar. Bueno, vamos a hacer 4 expositores. En primer lugar, van a presentar su trabajo María Jimena García Puente y Carolina Lausman, que son del Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales del Litoral, del CONICET y Universidad Nacional del Litoral, que nos van a presentar el trabajo Propuesta Teórica, Analítica para abordar el Estado y sus capacidades en el fomento del desarrollo. En segundo lugar, va a presentar en su ponencia Jorge de Petri, de la Maestría en Desarrollo y Políticas Públicas de la Universidad Nacional del Litoral. El trabajo se llama Cabina para Pilotos de Tormenta, Conquistando el Futuro, construyendo organizaciones basadas en datos. En tercer lugar, va a hacer su presentación Fernando Isuani, Universidad Nacional de General Sarmiento, sobre alta dirección pública, un estudio exploratorio en el Estado Nacional. Y finalmente voy a presentar yo un trabajo sobre las capacidades estatales para la prevención y atención integral de las violencias por motivos de género. No me presenté, mi nombre es Valeria Serafino y también soy de la Universidad Nacional de General Sarmiento. La idea es que cada uno de nosotros tenga 15 minutos y podamos después tener un espacio de intercambio, tanto con quienes están aquí como con quienes lo hacen en forma virtual. Ahí está. Vale. Muchas gracias, Valeria. Bueno, más acá, ya nos acomodamos. Bueno, esta ponencia, vamos a explicar un poco por qué estamos preocupadas con Carolina. ¿Cómo se pasa? Este es un PowerPoint, entonces queremos hablar con él. Es una ponencia que se enmarca dentro de un conjunto de temas y preocupaciones que venimos trabajando con Carol y con otra gente más, enmarcado dentro de un proyecto de varios proyectos de investigación. Actualmente es el que está el nombre ahí, que se desarrollan en la Universidad Nacional del Litoral, en el Instituto de Humanidades y Ciencias del Litoral, que depende de la UNL, y del CONICET. Es un grupo de investigación que hace por unos 12 años que venimos trabajando las preocupaciones sobre el Estado y el desarrollo centralmente, y específicamente nosotros estamos muy preocupados por un poco qué le vamos a demandar al Estado, qué cuestiones son importantes que el Estado tenga y haga, y qué estrategias nos podemos dar para poder lograr eso que queremos que el Estado haga y que le demandamos. Estas preocupaciones, aparte de enmarcarlas dentro de los proyectos de investigación, también las trabajamos también con Jorge y Caro en la Maestría de Desarrollo y Políticas Públicas, que se está desarrollando en la primera corte, que es una maestría que tiene 2 orientaciones, una profesional y una académica, donde también discutimos todas estas cuestiones con los estudiantes. Entonces, hay preguntas que hace rato que las venimos haciendo y vamos respondiéndolas de manera distinta, y preguntas que todavía no alcanzamos a responder. Pero fundamentalmente partimos de la idea de la necesidad del Estado, y un Estado con determinadas cualidades, con determinadas capacidades para poder generar o traccionar procesos de desarrollo inclusivo. No nos vamos a centrar ahora acá en examinar por qué desarrollo, por qué industria, que también son funciones que trabajamos, vamos a concentrarnos en el Estado. Y frente a eso, bueno, vemos que no solamente tenemos que interpelar o apelar, como generalmente se hace al Estado, sino que examinar, bueno, qué Estados tenemos, qué le podemos demandar, qué le vamos a demandar, en un contexto que se ha transformado, no es el mismo, hay un montón de factores que inciden en qué es lo que el Estado hace y cómo lo hace, los cuales nos interesan a nosotros tener presente, por lo menos, el nuevo escenario de producción capitalista, la transformación de cómo se produce valor contemporáneamente, tanto a nivel local, regional como a nivel global,
la persistencia y la emergencia de nuevas restricciones y limitaciones de la paradigma del Estado, la necesidad, nosotros somos de Santa Fe, trabajamos en la UNL, y vemos la necesidad de empezar a pensar el Estado más articuladamente, o multiscalarmente, como lo enfocamos teóricamente, dentro de las distintas escalas o instancias de los niveles estatales. Entonces, frente a eso nos preguntamos, bueno, ¿cuál puede ser la estrategia de fortalecimiento y o construcción de capacidades para traccionar este proceso de desarrollo? Frente a eso, lo que vamos a presentar ahora es una propuesta de enfoque teórico-analítico que creemos que da cuenta de algunos de estos aspectos a tener presente para ver qué estado tenemos y a dónde queremos llegar y qué le vamos a pedir al Estado. Esta propuesta de enfoque teórico está centrada en el aparato estatal, en la configuración del Estado como un aparato, y cómo ese aparato se implica, acciona, hace política pública para generar procesos de transformación que son los que nos interesan. En función de ello, la propuesta va a articular 3 enfoques teóricos, hay algunos más conocidos que otros. La idea son enfoques teóricos que no han sido articulados, de cada uno de ellos examinar qué es lo que tienen en común y qué es lo que nos aporta en función de nuestro objetivo, que nos interesa ver, para construir un lente que nos permita luego examinar distintas realidades empíricas, concretas, de estados, para ver después cuáles son las estrategias de fortalecimiento. Los enfoques son el enfoque estadocéntrico, o se puede denominar institucionalista, un enfoque estratégico relacional, más vinculado con la perspectiva a lo mejor de Jessop, y un enfoque espacial que trabaja o se centra en examinar el Estado en el territorio, cómo se organiza ese aparato estatal en el territorio. Bueno, perdón, ya pareció como... Bueno, el enfoque estadocéntrico, también denominado institucionalista, parte de la concepción que el Estado es un tercer actor, es un actor distinto, que tiene su especificidad, que tiene su estructura, es un conjunto de estructuras que son recaudatorias, coercitivas, administrativas, judiciales, que cumplen funciones específicas, distintas al resto de los actores sociales, con intereses, con ideas propias, con objetivos propios, sobre todo con recursos humanos propios. En función de esa propia especificidad que tiene el Estado, esta perspectiva se centra en examinar cómo la cualidad de la estructura organizacional y la cualidad de sus recursos humanos generan, primero, la posibilidad de definir objetivos de manera autónoma. La definición de objetivos de manera autónoma y a partir de ello también la potencialidad y la cualidad de poder implementarlos y alcanzarlos en todo el territorio. Entonces, las distintas características que tengan las estructuras y los recursos humanos van a generar impactos distintos en las políticas públicas y en sus resultados. Entonces está fuertemente examinando cuáles son las estructuras estatales y la cualidad de sus recursos humanos. Esto también luego ha sido complementado por otra perspectiva, que no es tanto del enfoque estadocéntrico, pero algunos aspectos en común tienen, como por ejemplo Chiver, que destaca que no solamente es necesario tener una burocracia cualificada, meritocrática, con espíritu de cuerpo, sino que también es necesario la necesidad de tener dentro de la estructura estatal una instancia de nodalidad, que puede ser formal o informal, pero que sí permita crear una articulación política y de disciplinamiento en función de un direccionamiento. Allá está la estrategia, van todas las políticas, van todas las oficinas estatales articuladas hacia esa estrategia, para evitar las contradicciones dentro del propio Estado. Pero eso, bueno, eso es una instancia que puede, insisto, puede ser un aparato, una oficina, o informalmente, ¿verdad? La idea de direccionarlo con poder político. Esta perspectiva también da cuenta que la forma que el Estado se organiza y la forma que el Estado actúa en sus políticas públicas, por supuesto que no nace de un decreto, no nace de una ley, sino que también es resultado de trayectorias pasadas, ¿no? Que van configurando una forma de hacer y una forma de actuar, y también el conjunto de la morfología del Estado, ¿no? Entonces también hay un par de dependencias que incide en cómo el Estado se organiza. Y por otro lado, desde considerar esa autonomía, el Estado se vincula, se articula con el resto de los actores sociales. Es una perspectiva que está centrada en el Estado nacional, hace estudios comparados, entonces podemos ver cómo podemos complementar otros aspectos que no trabajan, pero el aspecto relacional, que hay autores muy conocidos que dan cuenta de diversas formas de vincularse, como por ejemplo, la autonomía enraizada, el poder infraestructural, el disciplinamiento, la reciprocidad,
dan cuenta de cómo el Estado se articula, cómo se vincula, cómo incide en la configuración del resto de las relaciones económicas, sociales y políticas en un territorio. Entonces, ese es el aspecto que a nosotros nos interesa, porque es la posibilidad de, a partir de una definición de un objetivo autónomamente, poder alcanzarlo y poder generar procesos de transformación estructural que es objetivo en instancia de desarrollo, ¿no? Para poder traccionar procesos de modificación del núcleo de acumulación. Bueno, esta otra perspectiva que nosotros denominamos de trabajo como enfoque estratégico relacional tiene una matriz teórica bastante diferenciada de la que presentó Jimena recién, pero coinciden, o al menos entendemos que tienen un punto de contacto, y por eso pretendemos el diálogo, en otorgar centralidad a la configuración del aparato del Estado. Previo a introducirnos en este punto, sí marcar algunos lineamientos centrales o líneas estructurales del que planteo, ¿sí? Aquí ya no se considera al Estado como un actor separado, escindido de la actividad social, sino que se lo considera como una relación social. Más concretamente, ¿no? Yeso, tomando contribuciones de Pulanta, lo entiende como la institucionalidad, ¿no? Esa la configuración institucionalmente mediada de ese equilibrio cambiante de fuerzas sociales que hay en la sociedad. En ese sentido, entiende que ese aparato estatal, al estar constituido y atravesado por este conflicto de clases, de fuerzas sociales en general, no tiene una unidad sustantiva. Para que esa unidad del Estado, de ese aparato, para que tenga unidad funcional, para que tenga coherencia, dice, se requieren es necesario que se configuren proyectos estatales. Y esos proyectos estatales, ¿qué son? Son proyectos políticos de las distintas clases, fuerzas, ¿sí? Que tienen como estrategia configurar una determinada estructura del aparato del Estado para a partir de la misma habilitar u obturar diferentes estrategias. Por lo tanto, la disputa por configurar la organización del Estado de una determinada manera y no de otra, es una disputa que media, ¿no? En definitiva, la posibilidad de habilitarse el legislativo. Entonces, esta idea de que el armazón institucional condensa este equilibrio cambiante de fuerzas, da la idea justamente de que, bueno, que es dinámico, ¿sí? Que no es estático, que está, si bien genera un marco institucional que está en disputa, en conflicto permanente. Y otra cuestión que también es interesante es que el hecho de que en determinado momento se pueda configurar ciertos proyectos estatales en detrimento de otros, tiene que ver con la relación de fuerza que existe en la sociedad en un momento determinado, pero también con cierta trayectoria histórica, y ahí se liga un poco esta perspectiva con la anterior, en el sentido de que entiende que las formas institucionales previas, que son producto de disputas pasadas, hace que ciertas estrategias políticas sean más permeables que otras. Y por lo tanto, podríamos ponerlo en clave de otra, ¿no? Presentan cierta selectividad estratégica para que ciertos proyectos de configuración estatal puedan llevarse a cabo o sean más difíciles de configurar. En esta, realimentando también el diálogo, ¿no? Esta perspectiva, surge este tercer enfoque, un enfoque espacial del Estado, que particularmente pone su eje o su foco de atención en cómo se organiza el Estado en distintos espacios territoriales nacionales. La inquietud o gran parte de la literatura que aborda esa problemática emerge a fines del siglo pasado en el contexto que planteaba Gina en su rato, ¿no? De reconfiguración de las lógicas de acumulación de capitalismo a nivel global y de cambio en los sistemas regulatorios, ¿no? Que le dan cierta coherencia y legitimidad a esos procesos de acumulación. Entonces, en ese escenario, ¿no? Lo que se analiza es cómo el Estado Nacional, que decía, se reconfiguró políticamente, rescaló sus funciones y competencias, tanto a instancias supraestatales como a organismos internacionales y subnacionales, e incluso también a actores no estatales. Una cuestión central que nos interesa es ver también cómo esa reconfiguración espacial es parte de un proyecto político, ¿no? Es parte de esa disputa por la configuración de una determinada forma de organización estatal para evitar cierta estrategia de acumulación. Y, para no meterme más, recalcar que si bien hay unos autores que dentro de este enfoque
plantea un cierto corrimiento o pérdida de importancia del Estado-Nación, hay otros, y particularmente nosotros adherimos a esa propuesta de que la centralidad de la Estado-Nación sigue estando presente, incluso ahora más que antes, en la medida en que tiene que interactuar con las diversas escalas y con diversos actores que operan en ese espacio. En función de eso veíamos que podíamos establecer algunos diálogos, aspectos entre las distintas perspectivas, que parten de conceptualizaciones distintas del Estado, eso queda bien claro, que comparten la centralidad del aparato estatal para impulsar estrategias de desarrollo. O por lo menos nosotros en este momento estamos en esa lectura de esas tres perspectivas. Es decir, el enfoque estadocéntrico, la calidad de la estructura y sus recursos humanos va a ser central para el éxito de los procesos de transformación estructural, es decir, para poder plantear esos objetivos y poder concretarlos. Por el otro lado, el enfoque estratégico relacional también pone el centro en la configuración disputada y conflictiva, que eso me parece que complementa el enfoque estadocéntrico, que parece como muy, donde el conflicto no emerge, no aparece. Entonces el enfoque estratégico relacional quiere suplir esa cuestión de la conflictividad por la disputa de la configuración e implicación del Estado, dado que da cuenta de distintas modalidades de interés socioeconómicas. Es decir, de distintas políticas públicas que favorecen unos intereses en contraposición de otros. Por lo tanto, implican distintos modelos de desarrollo o estrategias de acumulación. Y por otro lado, el enfoque espacial examina la configuración institucional del Estado, el aparato del Estado en el territorio, cómo eso se fue transformando, en la emergencia de la relativización o el cambio de peso de las distintas escalas. La emergencia de lo regional, de lo global, la emergencia de nuevos actores y cuál es el papel del Estado Nacional en poder articular con direccionamiento justamente compartir todas estas funciones, responsabilidades y poder con actores cuando antes no lo compartían. En función de eso pensábamos, digamos, no es una mera estructuración teórica, nosotros queremos construir un lente que nos permita examinar empíricamente distintas formaciones estatales concretas en un momento determinado. En función de eso, nos preguntamos, en función de la configuración organizativa, habíamos empezado a hacer algunas preguntas para luego después definir el política y avanzar dentro del proyecto. Pero primero, bueno, ¿cómo se organiza el Estado de su multiescalaridad? Eso, ¿cómo podemos examinarlo? Bueno, analizando los organigramas de las distintas escalas, de distintas partidas presupuestarias, analizar los recursos humanos en cada nivel, analizar la articulación interescalar, vertical entre las distintas escalas, a nivel de estructura, a nivel de política pública, sobre todo a nivel de implementación de política pública, la presencia de organismos supranacionales no gubernamentales, en el diseño y en la implementación de las políticas públicas y cómo eso después llega al territorio. Y luego la modalidad de implicación. ¿Qué estrategia de desarrollo se persigue esa configuración estatal y es accionar esa política pública? ¿Cuál es el modo de intervención socioeconómica que emerge en un periodo determinado? ¿Qué fuerzas sociales resultan favorecidas y perjudicadas esta estrategia? ¿Cuáles son los objetivos de distintas instancias y cómo participan en esas políticas públicas? Y en función de los destinatarios nos preguntábamos, bueno, ¿cuáles son los destinatarios directos y cuál es su vinculación con esa estrategia de desarrollo? Esto acá sería más como una foto, porque como está disputado y por supuesto no es lineal, ahí habría que ver cómo se juega la dinámica del conflicto cuando se trabaja con los actores y los intereses. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jimena y Carolina. Ahora vamos a dar paso a Jorge de Petri, que va a presentar cabina de pilotos para pilotos de tormenta, conquistando el futuro, construyendo organizaciones basadas en datos. Y Jorge es de la Universidad Nacional de Digitalización. Bueno, Cristina, vos me lo pusiste habíamos revisado y no. Bueno, entonces va a presentar, vamos a presentar esto, porque la idea había como una continuidad más conceptual, que queríamos hablar con el trabajo de Jorge, pero bueno, vamos a la presentación de Fernando Isuani. Fernando va a presentar el trabajo de alta dirección pública, un estudio exploratorio en el Estado Nacional. Fernando es de la Universidad Nacional de General de Sarmiento. Vamos a compartir pantalla.
Muy bien, bueno, muchas gracias. Buen día a todos y a todas, presentes y virtuales. Es un placer compartir esta mesa. Gracias, Valeria, por la organización de la misma. Quiero compartir con ustedes un trabajo que apunta a una mirada sobre lo que es la alta dirección pública en el Estado Nacional. Este es un trabajo, yo no sé si se está viendo. Para que compartir para ustedes. Okay. Ahí pon el enlace, porque está en un Okay. Es un trabajo que se inscribe en un proyecto más amplio que terminó en el 2020, un proyecto sobre capacidades burocráticas en el Estado Nacional. Ese proyecto de investigación financiado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica tenía por propósito poder analizar las capacidades burocráticas en distintos sectores estratégicos. Pudimos avanzar sobre el caso de ciencia y tecnología y el caso de ambiente. Y dentro de ellos, la intención fue poder mirar, hacer estudios más, decía ayer en la presentación del libro que contiene este trabajo y algunos otros más de este proyecto, un estudio más bien endoscópico del Estado, ¿no? Es mirar a las burocracias, no desde una perspectiva amplia y abarcativa, sino justamente poder mirar burocracias situadas, hablando de organismos concretos en campos de política específicos. ¿Por qué la alta dirección pública? ¿Por qué focalizarnos ahí? Bueno, porque, y quiero ligar algo que decía Carolina y Jimena, digo, la necesidad de avanzar sobre estrategias de desarrollo y de alinear organizaciones de la burocracia para que puedan alcanzar esas estrategias de desarrollo, requieren conducciones organizacionales que permitan, en todo caso, permitir esa coherencia en el largo plazo y esa convergencia en las energías de los organismos en pos de una determinada. Entonces la pregunta acá es, ¿quién conduce las organizaciones? Bueno, la mirada sobre la alta dirección pública apunta a mirar ese último, la cúspide de la burocracia que está en el límite con la conducción política. Hay varios estudios, no sé si muchos, pero hay algunos estudios sobre la alta dirección pública. CIPEC tiene varios trabajos al respecto, ya hay varias tesis de maestría y de doctorado sobre el tema. Me interesó en este trabajo poder darle la voz a los protagonistas, digamos. Entonces, el trabajo implicó un conjunto de entrevistas, 14 entrevistas, a directores nacionales, directores y coordinadores, actualmente en funciones, en algunos casos ya jubilados, de 3 organismos vinculados con el campo ambiental: el actual Ministerio de Ambiente, ACUMAR y Parques Nacionales. 3 organismos muy distintos. Parques Nacionales, un organismo del año 34, el ACUMAR, un organismo del 2008, y el Ministerio de Desarrollo del Ministerio de Ambiente, que reconoce una historia del año 73 con distintos nombres a lo largo de todo este periodo, hoy Ministerio. Decía que se importaba rescatar la voz, las percepciones de esos directores nacionales sobre 4 cuestiones básicas: el acceso al cargo, la trayectoria recorrida en esos cargos, las condiciones organizacionales y las condiciones relacionales y los marcos relacionales en el cual ellos se desenvuelven. Bueno, se supone que la alta gerencia pública son aquellos actores de conducción de organizaciones públicas, máximo nivel dentro de la burocracia, y que tienen tareas de poder identificar actores relevantes para poder llevar adelante las estrategias que se proponen, tener expertise técnica, tener capacidad de conducción, de organización de sus oficinas, poder realizar innovaciones, poder articular y negociar con diversos actores externos e internos al Estado.
Ese es un segmento que está sin concurso desde el año 2008. Ustedes saben, para poder acceder a estos cargos en la alta dirección pública, en general se requiere, en el caso del Estado Nacional, se llama el acceso a funciones críticas, se requiere acceder por concurso. No hay concursos, no hay en este rango del año 2008, y se verifica que la mayor cantidad de concursos habidos en este rango fue durante los 90. Y es interesante observar que la actual ocupación de esos cargos, hoy en el 99% de los casos son designaciones transitorias. Por lo tanto, nadie ha accedido por concurso, sino que son designaciones por 180 días que eventualmente se van renovando. Esto implica que hay un acceso discrecional y por confianza, digamos, a estos cargos. En otros términos, la política ha penetrado las estructuras estatales hasta el nivel de la máxima corrupción burocrática. Algunas cuestiones principales como para pensar, digamos, el trabajo se propuso como un estudio exploratorio que pudiese dar algunos elementos para pensar. No pretende caracterizar a toda la alta dirección pública del Estado Nacional, porque justamente de lo que partimos también es de la base de que el Estado no es un todo homogéneo, sino que según el campo de política y según muchas veces los tipos de organizaciones, uno se encuentra con realidades muy distintas. En este caso, es la intención de encontrar desafíos, problemas, núcleos de tensión que están desafiando esa función, y en todo caso poder pensar estrategias que las eviten o que contribuyan a fortalecer esa. Decía, el marco de discrecionalidad en su designación hace que muchas veces accedan a esos cargos sin tener nociones básicas de contabilidad pública, de presupuesto público, lo cual impone a esos cargos, en muchos casos, una situación de una profesionalización incompleta. Acceden a esos cargos sin tener condiciones básicas para poder ejercerlo, o ciertas habilidades gerenciales que son necesarias, por ejemplo, el manejo de equipos de trabajo, el manejo de conflictos, etc. Trayectorias inestables. Bueno, justamente son designaciones temporarias, son designaciones que se tienen que renovar cada 180 días, pero muchas veces en algunos casos no llegan a cumplir esos 180 días, porque en función de cambios en los equipos de gestión a nivel político o cambios de gobiernos, implica que todo ese nivel de conducción es removido, es cambiado. Nosotros partíamos de una idea de que esto ocurría más frecuentemente en las áreas de política sustantiva, no tanto en las áreas transversales, recursos humanos, administración, no. Nos encontramos, por ejemplo, el caso donde en el área de recursos humanos se habían cambiado 3 veces el director en un año. Entonces, digamos, ahí aparece la pregunta respecto de cómo es posible, cómo un director que asume esos cargos es posible que se crea que él va a poder hacer alguna transformación y no sabe cuánto tiempo va a permanecer. La idea de que cada uno que llega a ese cargo empieza de nuevo la tarea de llevar adelante una determinada gestión, por eso hablamos algo así como una especie de psiquismo estatal, ¿no? La idea de estar permanentemente moviendo la piedra para que todo quede siempre en el mismo lugar. El tema es que, obviamente, esta inestabilidad en la conducción de la burocracia, decimos, genera una especie de etnocidio burocrático. Es imposible construir ese eto, ese espíritu de cuerpo, esa idea de una burocracia sólida, consolidada, con estos niveles de estabilidad en las conducciones, y en muchos casos llevan a situaciones de descreimiento y de cinismo dentro de los equipos de trabajo, porque asume el nuevo director diciendo, ahora vamos a hacer las cosas, y que le están esperando recibir las instrucciones, se quedan sentados a esperar cuánto tiempo vas a durar en ese cargo. Entonces, hay todo una especie de como sí que en muchos casos se produce de manera clara. Los niveles de inestabilidad en la conducción, en la máxima conducción de la burocracia, se corresponden muchas veces con altos niveles de inestabilidad en la conducción política. O sea, los responsables políticos, los que organizan acá, en el caso del Ministerio o Secretaría de Ambiente, tomando el promedio de su creación, es
2 años, punto 3, el promedio de duración de ese cargo. En el caso de Atumar 1.2 y en el caso de Parques Nacionales 1.2. O sea, 3 organismos muy distintos, con historias muy distintas, con algo que es un patrón, que es poca estabilidad en que conduce y tiene la posibilidad en todo caso, o debería darle estrategia y coherencia a... Dos cuestiones más sobre la dimensión organizacional y el entorno organizacional en el cual se desempeñan. Muchas veces hay una dificultad para poder manejar recursos, tanto los recursos humanos, la imposibilidad de contar con los perfiles requeridos para poder hacer la tarea, contrataciones, etc. Sobre el manejo del recurso financiero, nos decía acá, el presupuesto es un viaje de ida. Nos preguntan al comienzo del año, cuando se va a hacer la presupuestación, cuánto vamos a necesitar. Nosotros pasamos esa información y después nunca más sabemos cuánta es la plata que tenemos para poder. Tengo que estar pidiendo todo el tiempo si nos pueden dar tal o cual cantidad de dinero para hacer alguna cosa. La inexistencia, entonces, muchas veces de estrategias organizacionales, conducciones organizacionales sólidas que lleven al organismo a alguna determinada dirección, hace que estos directores se replieguen sobre estrategias individuales y personales. Entonces, es difícil pensar en estrategias de los organismos. En muchos casos, los directores salen a buscar incluso financiamiento por fuera, apelando a tramas y redes que ellos propios tienen, y van a otros organismos a buscar recursos que a lo mejor se les niega dentro de su propio organismo. 3 cuestiones para cerrar. La dificultad en este contexto de generar coherencia y consistencia en las políticas públicas. Todos sabemos una política pública para que tenga algún nivel de capacidad de resolver los problemas sociales requiere por lo menos del mediano y largo plazo. Bajos niveles de autonomía. En contexto de bajos niveles de autonomía para conducir organizaciones, se ve muy empobrecido el rol que cumplen finalmente estos altos funcionarios. Y no existe estrategia de largo plazo, sino que lo que existe es la sobrevivencia cotidiana, esperando a que a uno lo cambien de ese lugar y sin una posibilidad de aceptar estrategia. Y un último elemento que no es menor, que lleva a una tensión, es la pérdida de legitimidad que tiene la conducción política ante los ojos de estos directores nacionales, cuando muchas veces esa conducción política desconoce las problemáticas y las cuestiones del sector. Con esto se termina. Muchas gracias. Bueno, ahora después va a cerrar Jorge De Petri. Y voy a presentar, ya que vamos más en esta línea de políticas sectoriales, voy a presentar yo. Mi nombre es Valeria Serafinov y voy a presentar un trabajo que, bueno, está ahí en las memorias, entiendo, del Congreso, que es sobre capacidades estatales para la prevención y atención integral de la violencia por motivos de género. Tengo un PowerPoint, pero no lo voy a pasar porque solo puse algunas tablas. Lo voy a poner por las dudas que después quiera mostrar algunas tablas. Pero... Bueno, el trabajo entonces decía, está centrado en una línea también de trabajo más amplio, con algunas interrupciones, digamos, pero centrado un poco en poder conocer las capacidades estatales y específicamente lo que hacen las capacidades de coordinación en estados federales como el argentino, ¿no? Con 3 niveles de gobierno. Y el trabajo que específicamente estoy presentando acá, digamos, tiene que ver con un área de política que me parece muy interesante en términos de poder ver estas cuestiones, porque implica, por un lado, un fuerte compromiso de coordinación interjurisdiccional que implica o involucra al Estado Nacional, Estados provinciales y Estados municipales, ¿no es cierto? Y por otro lado, una fuerte necesidad de articulación o coordinación intersectorial, porque todo lo que hace la respuesta
de violencia por motivos de género involucra pensar distintos sectores de política pública, ¿no? El trabajo está centrado en todo lo que tiene que ver con prevención y atención de violencia. Entonces, cuando hablamos de prevención de violencia, hablamos de transformación de normas sociales, ¿no? O estereotipos de género, y eso nos obliga a pensar, por ejemplo, fuertemente qué hacemos en materia de educación, de trabajo con medios de comunicación, ¿no? Y por otro lado, cuando pensamos en la atención de la violencia, involucramos fuertemente a sectores como el de salud, ¿no es cierto?, que es fundamentalmente la principal puerta de entrada para las mujeres en situación de violencia, como la violencia física, pero también involucramos a la seguridad y el sector policial, ¿no es cierto?, la justicia, de nuevo, la educación, los servicios sociales o atención, que se estructuran fuertemente en espacios territoriales, ¿no? Entonces, ahí hay como distintos elementos que hacen a una complejidad de actores que intervienen muy fuertemente, y este trabajo, digamos, es un poco desordenado, tiene como un marco teórico, conceptual, donde discute algunas cuestiones de lo que Carolina y Jimena planteaban, un poco desde este enfoque, ¿no es cierto?, más espacial, que hace a poder pensar el territorio, pero la idea es justamente poder abordarlo desde el trabajo desde lo local, ¿no? En general los trabajos sobre estas temáticas por ahí miran, o los trabajos más comparativos, miran una estructura desde el nivel nacional, ¿no es cierto?, y las políticas que la nación o distintas provincias pueden llevar adelante en estas temáticas. A mí me parecía como muy importante poder ver las tensiones que se dan en el territorio, donde finalmente se produce la atención y la reparación de violencia, ¿no? Y el trabajo en términos de la presentación de algunos resultados, del abordaje más empírico o de campo, está centrado o surge, si bien digamos, no está específicamente detallado, de relevamiento en la provincia de Buenos Aires, en 5 municipios de la provincia de Buenos Aires, y fundamentalmente este primer trabajo se concentra, si bien hay algunos datos posteriores, pero se concentra en lo que es el momento previo a la creación del Ministerio de Mujeres. ¿Por qué? Porque la idea es un poco, creo que, bueno, ambas presentaciones previas planteaban la importancia de las trayectorias institucionales y las importancias de los equipos. Entonces, a mí lo que me interesa ver es, bueno, qué cambia, ¿no? Un poco la pregunta más general es, qué cambia a partir de el incremento, ¿no? O el mayor peso de lo que se llama de los mecanismos de género, ¿no? ¿Qué implica cambiar justamente de un Instituto Nacional de las Mujeres, previamente un consejo, a un ministerio, que es un cambio que se produce no solo en el nivel nacional, sino que impacta mucho sobre las estructuras provinciales, donde en general hay una rejerarquización. La literatura que nos plantea en principio que, bueno, esa rejerarquización implica más recursos humanos, implica más recursos económicos y presupuestarios, y potencia la capacidad de respuesta, ¿no? Entonces, en cierta medida, en un antes-después, lo que presenté en este trabajo, o lo que se aborda en este trabajo, tiene que ver un poco con esa situación previa, ¿no? Para testear algunas hipótesis, un poco las hipótesis sobre las que trabajo, por un lado, tiene que ver, el agua, ¿no? La boca, tienen que ver con algunas cosas que venía trabajando en otros sectores de políticas públicas, que hacen fundamentalmente a que, bueno, que el espacio donde priman las lógicas interejecutivas de coordinación vertical, es decir, que la relación entre nación y provincia, con provincias y municipios, se da fundamentalmente en ámbitos ejecutivos, y se da, por un lado, a nivel político, ¿no? Autoridades ministeriales sería en este caso, fundamentalmente centradas en relaciones bilaterales o informadas, requiere, ¿no?, de mecanismos de articulación técnico-burocráticos. O sea, la articulación técnico-burocrático es un poco la que da la sostenibilidad a, bueno, cambios de gobierno, gobiernos de distintos partidos, distintas miradas.
En el caso de la política de prevención y atención de violencia y la política de transversalización de género en términos más generales, me parece que aporta un elemento interesante para pensar, bueno, ¿qué es esta coordinación técnico y ejecutiva? Que es que a partir de la creación del Ministerio Nacional y la jerarquización a nivel de las provincias, o la creación en muchos municipios de áreas de género, involucra fundamentalmente una presencia fuerte del movimiento de mujeres, ¿no? En la gestión, en la planificación, en la gestión y en la implementación de políticas públicas. Hasta este momento, digamos, hasta la creación del ministerio, con alguna un poco diferencia en los momentos más recientes, básicamente toda la constitución institucional o la creación institucional alrededor de género, de transversalización y de políticas de violencia, en Argentina, a diferencia de lo que pasaba en otros países del mundo, no tenía un peso sustantivo el movimiento de mujeres. El movimiento de mujeres fundamentalmente penetraba la estructura estatal desde, por ejemplo, áreas de salud, donde el programa de salud sexual y reproductiva, o toda la política de salud sexual y reproductiva, estaba fuertemente mediada, o había una fuerte participación de referentas, ¿no? del movimiento. Lo mismo, por ejemplo, en los años más recientes, a la creación del Ministerio de Mujeres, con el Plan ENIA, ¿no? el Plan de Embarazo Intencional Adolescente. Pero los mecanismos de género no necesariamente tenían, o no primaba el movimiento de mujeres. Esto la llevó a Ana Laura Rodríguez Buscán, en un trabajo comparativo entre distintos países de la región, a plantear que básicamente en Argentina toda la institucionalidad responsable de la planificación y de la coordinación de políticas de género tenía un enfoque más de tipo ceremonial, ¿no? No tenía el impulso o el impacto que se observaba en otros países en términos de mover, ¿no? la agenda. Y ahí vemos sí, un contraste muy importante a partir de la creación del Ministerio de Mujeres. Y eso entonces en cierta medida nos permite ver o nos permite pensar cómo se construye esa ética pública alrededor de la transversalización de género, ¿no? Y cómo permea toda esta cuestión. Y en principio la hipótesis que uno podía tener era que iba a simplificar mucho de la coordinación interinstitucional, ¿sí? Sabemos que el movimiento de mujeres no es homogéneo, sabemos que digamos, incluso cuando lo pensamos, a nivel, el trabajo está más centrado en la provincia de Buenos Aires también, pero cuando uno lo piensa en términos de las 24 jurisdicciones y con algún trabajo de campo, digamos, bastantes lecturas en algunas provincias del norte del país, uno puede decir, bueno, existen muchas diferencias también de quienes llegan dentro del movimiento de mujeres a cargos jerárquicos en distintos espacios de vida. Bueno, me fui todo el contexto, pero vamos allá. Y entonces, ahí hay una cuestión también en términos del impacto, ¿no? que puede tener la creación o la jerarquización institucional y la expectativa que esto genera respecto de lo existente, ¿no? Una fuerte demanda y una fuerte expectativa de transformación que quizás, digamos, no se ve tan acelerada. ¿Por qué? Bueno, porque ahí un poco el trabajo lo que marca es, bueno, vos podés tener una impronta, ¿no? de transformadora de género, transformadora de esas desigualdades en espacios políticos y técnicos burocráticos a nivel nacional o incluso provincial, pero mucho de la capacidad real de romper esas brechas se da en los territorios. Y en los municipios todo el trabajo alrededor de estos temas está mucho más retrasado y requiere de un fuerte trabajo de transferencia y de creación de capacidades institucionales, ¿no? Entonces, en cierta medida, digamos, uno ve el refuerzo de estas brechas, ¿no? Argentina
está a la cabeza a nivel regional, digamos, de todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de los derechos de las mujeres, de las políticas integrales para la respuesta de violencia de género, incluso de reparación de violencia, y sin embargo, cuando vamos a ver la capacidad de responder en situaciones de riesgo, la capacidad de actuación, nos encontramos justamente con que los operadores de los distintos servicios digamos, no necesariamente están permeados por este etos transformador de género. Y eso se ve muy marcadamente cuando el campo, digamos, apunta a ver esos distintos servicios de atención. Entonces a mí, básicamente lo que me interesó en este trabajo, que plantea o hace un recorrido más en términos de políticas y de programas, pero todo lo que me interesó relevar tenía que ver, bueno, cuáles eran esas condiciones de partida para la implementación de políticas, ¿no? ¿Y qué tipo de problemáticas aparecen fundamentalmente, ¿no? Y ahí uno ve cómo en los municipios, los espacios o los servicios tienen lógicas propias de construcción desde el territorio, ¿no? Donde está muy mediada esa posibilidad de penetrar o de transformar ideas, y por otro lado, una ausencia de capacidades tanto técnicas, de dirección de los mecanismos de género, como presupuestarias, ¿no? Entonces, esa incapacidad o esa ausencia de una mirada, con la solución tiene que ver con eso, esa ausencia de una mirada centrada en los territorios, lo que hace es reforzar esas brechas en términos de la capacidad de garantizar los derechos que las normas establecen, ¿no? Y ahí pongo algunos indicadores que hacen un poco de la cuestión presupuestaria, algunos indicadores vinculados a la atención, o, por ejemplo, los espacios de salud en algunos ámbitos, el tema de la objeción de conciencia, ¿no? Que en el AMBA no es algo relevante, pero en algunas provincias implica, digamos, que no se puede acceder a ese derecho que estaba planteado en la norma. Y por otro lado, digamos, el trabajo, digamos, revisa un poco en términos de los antecedentes cuáles son los instrumentos que, previo a la creación del Ministerio de las Mujeres, se habían creado en términos de coordinación interjurisdiccional, ¿no? Y básicamente ahí lo que se ve también es una respuesta, en muchos casos formal, esto de crear mecanismos, crear consejos, crear mesas, pero que no son los espacios que necesariamente planifican la política, y la dificultad que sigue teniendo hoy el Ministerio, digamos, ya creado a 3 años, de construir o reconstruir esos espacios previamente establecidos. Entonces el trabajo básicamente es una primera aproximación más descriptiva a estos temas, pero un poco las hipótesis alrededor de las que estoy trabajando o de las que estoy pensando en estos temas tienen que ver con eso, y de hecho algún interés más comparativo hacia el futuro, de trabajarlo en relación a los que son los sistemas de protección de niñez, que también tienen un fuerte impacto desde lo local o del mundo. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno. Bueno, entonces ahora te dejo acá. Le vamos a dar espacio a la presentación de Jorge de Petri, de la Maestría en Desarrollo y Políticas Públicas de la Universidad Nacional del Litoral, con el trabajo CAFI de la aduana. Cabina para pilotos de tormentas, conquistando el futuro, construyendo organizaciones basadas en datos, y vamos a compartir un PowerPoint. No, tranquilo. Es una cuestión de que tengo que... Ahora, no, pero espera que ahora tenemos que compartir. Compartirlo. ¿Qué pasa con Inter? No, tenés que... En modo presentación, con el botoncito de abajo. Ahí tendrías que poder funcionar. Me van avisando el tiempo. Bueno,
Yo soy Jorge Petris, está re bueno el panel porque cuando lo escuchaba se me ocurrió cómo interactuamos, ¿no? O sea, cómo nos vinculamos en cada uno de sus espacios, encontramos lugares para hacerlo. Yo básicamente soy funcionario público, reflexiono sobre eso, yo tengo muchos años en el Estado, trabajo en la PIB aduana, por curiosidad frente a las cloacas, o sea, no tener droga, aprendí a hacer droga y después me senté a reflexionar sobre el tema paquete. Como con mucho tenedor, pero yo voy a hablar en reo, pues si no te matan, así de simple. Y cómo esto se nos mezcla porque, a ver, lo mío es agencias regulatorias. O sea, la sociedad de algunos autores dividen entre agencias que producen bienes y servicios y agencias regulatorias. O sea, un hospital, una escuela, una universidad produce bienes y servicios. Digamos, que vos tengas un medio ambiente como la gente, ahí tenés las dos cosas, porque también tenés agua potable, provoca que la sociedad funcione, que la gente no se enoje con el tránsito, que existe una policía, que existe una aduana, que te cobre impuestos la DGI, que controle que no se pongan clavos algunos sectores del Estado, son las piezas regulación. Entonces, yo para juntar el panel, yo le escuchaba a ella y decía, si yo para mí, digo, ¿cómo hago mañana para que llamen una línea secreta? Yo sé que la educación está, que es lo que dicen las chicas, política a largo plazo, pero yo necesito como funcionario estar como mañana, no, menos violencia de género, menos femicidio, menos golpe a las mujeres, o a trabajar con niños, que es un tema que no está en el candelero, pero la pedofilia salta 15 años después, ningún organismo de mí, porque total, nadie se queja en el momento, se queja 15 años después, ¿no? Eso no vamos a hablar. Y a la vez tengo que mirar el contexto que estoy hablando. Los funcionarios son 1 año y medio. Y a ver, y van a lograr mi media también. ¿Por qué? Porque, y esta es la robo un amigo común, que es Ramiro. Ramiro es un hombre muy culto y siempre dice, cuando habla de su trabajo, me gusta la metáfora, se la robó, que Rodin, cuando hacía las esculturas, hay una escultura fabulosa, yo digo la verdad, fabulosa, es la parte del infierno, no la alcance. ¿Por qué? Porque cada una de las esculturas tiene un valor en sí mismo, pero tiene otro valor cuando se mira el precio. El pensador de Rodin, el más conocido, el que está así, es porque está así arriba en la puerta del infierno viendo como cada uno de sus pecados cae hacia el infierno. Entonces, hay un valor del pensador de Rodin, hay un valor de cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que quiero decir? Acá lo explico, para mí, la burocracia industrial que estamos viendo nos da respuesta a un mundo como contexto de la sociedad. Y yo voy a hablar, mi tesis camina para piloto de tormenta. ¿Cómo hago yo de los chicos para que la medición, que es uno de los elementos nuevos, deje de ser medición de cuánto hiciste? O sea, ¿cuántas multas de tránsito pusiste por mí? Me fuiste el mes pasado, te felicito, pero la gente se muere por exceso de velocidad. El sistema de medición es obsoleto, no sirve. Entonces, yo estoy pensando, esto, la cabina piloto del tormenta, chiquitito, porque entiendo que es la cosa más grande que nos puso. Bueno. Perdón, hago una interrupción. En Zoom no se brindó la presentación. Acá lo vemos, pero en la pantalla de Zoom es como que no. Venite, ayúdame. Ahí lo vamos. No, me parece que está ahí. Volver a compartir. Bueno. Entonces, primero cuento. Hay una señora que se llama Turner y Pigeon, que estudiaron en los 90, 84 accidentes masivos, catástrofes. Ahora que hubo. Y él dijo, todo catástrofe, en esa época Unión Carbide, aquello que mataron un montón de gente, bueno, una más atrás, bueno, esto, un desastre color cultural ocurre debido a alguna inexactitud en la ecuación. Las normas o creencias aceptadas. A ver, la burocracia que nosotros creemos que funciona, en consecuencia de la forma que se cree que opera el mundo, y la forma que realmente opera, que rara vez se desarrolla instantáneamente. No voy a ser completo. Él dice, hay síntomas de que se produce la catástrofe. ¿Qué es lo que digo? Que un aparato que a nosotros nos sirvió un montón, como es la burocracia industrial, nos sirvió un montón, hizo camino, hizo ruta, hizo electricidad, hizo hospitales, hizo educación, ¿me entendés? Hoy no sirve, o por lo menos un montón de respuestas para esta sociedad no sirve. Porque los directores van a lograr porque el mundo es esto. Porque nadie sabía 15 días antes que Rusia invadiera Ucrania. Que nadie sabía que se iba a desatar la epidemia de COVID. Nadie sabía que Inglaterra se iba a ir del Brexit. Nadie sabe qué va a pasar con China con la próxima elección del Partido Comunista que puede hacer temblar el mundo. Esto que es, vivimos un mundo inestable. Sociedad, bienvenido, welcome. Estamos ahí. Y el ejemplo más violento en la administración pública
por aislado, es el guardapolvo blanco. El guardapolvo blanco, que fue el orgullo que nos permitió integrar a la educación a otras clases, no fuera la clase alta, por eso el guardapolvo blanco, para que no vaya la gente de clase alta muy bien vestido y los humildes se sintieran incómodos en la escuela, todos vivían con guardapolvo blanco. Hoy, pasado el tiempo, en una sociedad vibrante y moderna como la actual, no sirve, porque no capta la diversidad que la sociedad tiene que tener y que le existe. Eso es lo que estoy diciendo. Esta herramienta no es mala. Sirvió para algunas cosas, repetitivo, procedimiento igual y masivo, hoy no sirve para problemas que están cambiando todo el tiempo. Y que además, en ese contexto, tenemos que hacer política de largo plazo muy sencilla. Así que vamos corriendo. Contexto, ¿qué tenemos? Tres fuerzas. Sociedad Riego, Revolución Digital y la Economía. Sociedad Riego la pensó, ahora se me tiene el nombre, Giddens y otro autor, que no me acuerdo, Ulrich Beck, un alemán. Giddens, cuando en pleno 90, cuando se había caído el mundo, decía, no, entremos a la Sociedad Riego, y esta data se lo leo, porque habla de la revolución de género en los 90, cuando nadie está discutiendo eso. Dijo, se viene esto, se viene ese empleo digital y cambio de donde le llega este empleo tecnológico, no digital en esa época no hablaba. El mundo empezó a ser inestable, cambio. Y a la vez hay una revolución digital. ¿Qué significa? Que la ciencia y la técnica va a una velocidad que no quiera. Aviso comercial para que lo sepan. Si ustedes quieren saber por qué está comprando este muchacho Elon Musk Twitter, ¿no? No, pero va a comprar. ¿Por qué me interesa la política? ¿Por qué me interesa la política? ¿Cuál es su fortuna con Tesla? Él está mirando SpaceX. La internet del mundo va a estar en el PIF y él necesita no con todos los gobiernos políticos del mundo. Te guste o no te guste, esto existe, digamos. Amazon tiene negocio, influencia en política, negocio, ¿no? O sea, Telefónica tiene teléfono en la Argentina. ¿Te gustó o no? Sí. Y Riego Manufacturado es una categoría de la sociedad, digo, pero que es muy buena. Yo cuando le vi me abrió la cabeza y me quiero tirar. Antes estamos acostumbrados a que, un volcán, murió gente, un volcán, una tormenta, un maremoto, un terremoto, riesgo natural. No tenemos vida, somos muy poca gente de eso. La ciencia y la técnica no dio respuesta. ¿Aislamiento global? Eso no hay suficiente idea para responderlo. Accidentes nucleares que pueden pasar, le pasaron a los japoneses, son los más ordenados, lo vi ya hace poco. O un señor que se llama Putin, que todos sabemos que quiere reconstruir el imperio ruso, no muy racional, está ahí, mira así, dice, tengo un motoncito nuclear, tengo un motoncito nuclear. Bienvenido a la sociedad. Acá están. Los ricos que le tememos hoy son los que el propio hombre genera. Ese es el día. Ese es el contexto donde generamos. Yo lo único que decir, la revolución digital que está un rendimiento que no me da el tiempo, que es combinatoria. Hay una clave que es la creatividad. Ningún tema se soluciona por la tecnología sola, sino porque hay una cabeza que piensa como una asamblea. Vamos adelante. ¿Y qué pasa esto? Todo esto nos sirve, digamos, la burocracia que nosotros teníamos no sirve para dar respuestas a lo que teníamos. ¿Y qué es lo que teníamos? Yo pongo Pink Floyd como todo igual, Nemo, todo lo mismo. Bueno, la sociedad es diversa. Y esto es genera distopía. Eso genera que la gente piense que el futuro va a ser cada vez peor. Cuando los indicadores que nosotros tomamos de mortalidad infantil, de enfermedad, de progresión de vida, va todo para arriba. Pero hay un pesimismo terrible en la gente. Porque no va a respuesta. Es muy parecido a lo que estudian, a lo que fue el periodo de entreguerra. La gente veía que se iba a un pozo y sin embargo no sigue. Bueno, esta es propuesta de solución. Yo no digo que es la solución. Así vamos. Funcionamiento público que salir adelante. Al otro día tenés que ver cómo arreglarte. Hay que hacer intervención del currículum, ahora explico, para tener una mirada estratégica. Hay que mirar el mapa, no hay que quedarse, el futuro tiene que ser así, porque no sabemos cómo hacer. Necesitamos un Estado que esté permanentemente monitoreando. Intervención del currículum, ahora explico, pero para producir ¿qué acción? ¿Qué tipo de acción genera? Es una burocracia digital. Y algunos elementos de cómo construirla, por lo menos me atrevo cara dura. ¿Cuál es la intervención tradicional e intervención quirúrgica? Buenos casos, buena investigación, buena denuncia, buena condena judicial y buena reducción de delito. Mentira, mentira. O sea, yo puedo tener un montón de soldaditos de la droga y sin embargo el narcotráfico grande va a seguir estando. Puedo agarrar el medio ambiente de las declaraciones fuera que están mal hechas y sancionarlo un montón, y sin embargo las conducciones que las definen no es la solución. No es la solución. Eso es lo que está pasando. ¿Y qué es lo que es la propuesta? Intervención quirúrgica. Una acción estatal que nos lleva a dos elementos esenciales. Encontrar el punto débil del fraude, dónde son débiles del fraude, ¿me entendés? Y precisión para lograr el lugar exacto. Tener los instrumentos que diseñe el Estado para pegarle. Señores,
una salida bancaria para la tradicional burocracia era insolucionable. Custodia policial para cada uno que vaya a retirar o sacar plata, que te avisen o no te avisen, se solucionó con una mampara. Le agarran y pusieron una mampara porque estudiaron como era el PRO y dijeron, hay una persona que le tiene que avisar que retira plata, porque vos podés ir al banco por 1000 cosas. Uno de cada 100 retira mucha plata. Bueno, hay alguien que le avisa. Pusieron una mampara, para y se acabaron los delitos. Bajaron. Pedofilia en Estados Unidos, como otros casos, pedofilia en Estados Unidos pasa el museo. Cámaras arriba, control de acceso, quién entra, quién sale, en algunos lugares, sin ver a la privacidad, se acabó. Y en Holanda, el ciberdelito, que era un problema que la red, como hago con el ciberdelito, se dieron cuenta que tenía que traducir el objetivo y crearon el término cibermules, o las mulas cibernéticas, y a la gente que no tenía poder adquisitivo para sacar efectivo, si tenía importante, le pedía 48 horas. ¡Pum! Se acabaron, no podían sacar tanta. Después vino Bitcoin y salió otro problema, pero bueno, el mundo funciona así, tenemos que salvar. Entonces, hay que crear ese tipo de acciones. Violencia exterior. Ay, queda 5 minutos, rápido. Bueno, pues si no, no voy a hablar. Y estos son los 5 elementos de ese rápido. Cómo articular la tecnología, cómo experimentar digitalmente, porque el futuro hay que enterrarlo. Medición como gestión, que les vamos a hablar cortito, gestión de riesgo y gestión de riesgo, claro, y organización de alta confiabilidad, que son un aeropuerto aéreo o una maternidad. No estás contando cuánto ahorraste de plata, sino que un avión no se estrelle. O sea, no decir, che, ahorré el 30%, pero se estrelló una cada 100. No. O sea, ¿se muere un pibe? No. Queremos que ninguno se muera. Bueno, eso es la organización que van sobre el error y no sobre el cierto. No es la cantidad que hice, sino cómo no me debo equivocar. No tiene que entrar toda España, no es que tengo que encontrar más cantidad de drogas. ¿Estamos? España o Europa. Bueno, ahí va. Vamos a medición. Cabina para piloto de armamento. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos un sistema de medición que deje de contar cuántas multas hiciste, que nos sirva para mirar todo el panorama. Entonces, puse acá algunos ejemplos, no sé si se ven cortitos, si un aumento de multa de mal estacionamiento resultó de lo primario, resultado de infarto, no sirve para las víctimas fatales en accidente de tránsito cuando son producidas por exceso de velocidad, ¿no? Vamos a otro ejemplo. Puedo regular la carga de seguridad social. Uy, mirá, puse un montón de multas, pero resulta que aumentó el trabajo de esclavo. No lo hago así, la solución. Me tengo que romper ese diálogo y empezar a pensar de vuelta. Bueno, Ben es un autor americano muy premiado, que habló de los sistemas de medición como sistema de gestión. No solo, ahí lo miran la policía que me interese, no solo medición para ver qué hiciste que necesitas, sino cómo gestionar, cómo celebrar, cómo brindar las autoridades políticos, etcétera, etcétera. Esto hacemos otra vez cuando hoy podés tener en tiempo real cómo está funcionando toda la salida. Sale $500. Yo estoy en año de acceso. Vos se lo doy director de cualquier ciudad, de policía, y en tiempo real los delitos de infracción de tránsito y todo. Es una herramienta de gestión, ¿no? De estuviste bien, no solo eso, pues también es eso. El presupuesto está bien, las acciones también, estoy haciendo una buena acción, pues mezclo, experimento digitalmente, y si acá hago A y acá hago B y veo los resultados, ese es el futuro. Así hay que tenemos que ir. Entonces, bueno, los problemas es que el viejo sistema de medición genera cero, vicios sin limitación. Cero, lo útil son lo importante, multa de tránsito, porque va un montón en vez de salvar vidas, que tendría que estar ahí. Pescar en la peseta, está bien, salvo vida, voy a hacer exceso de velocidad. Me paro justo en un lugar donde sé que en la autopista es difícil bajarlo, sanciono un montón de tipos, no hay accidente, pero quedó bien. Voy a lo conocido. ¿Está? Eso es lo sistema de la parlamenta de acá. Vicio, su reporte, hay minorías que dicen no denuncié, adulteración o corrupción. Y después limitaciones, prevención. ¿En qué sistema está? ¿A quién lo premia porque previno? A nadie. A nadie, porque no tiene resultados. Sistema de resultados. O, bueno, vamos a un ejemplo típico, temporalidad. Que el policía llega a un área recorrupta y empieza la gente a hacer denuncias. Che, que mal que estás trabajando, denuncia triplicante. No estoy trabajando bien, porque ahora funciona. Después de un tiempo trabajó bien, los ladrones se fueron a otra jurisdicción y dicen, che, bajaron la denuncia, que mal que estás trabajando. No sirve. Va, no es que no sirve, hay que tenerlo, pero es un indicador en su conjunto. Vamos corriendo para que no me pase. El sector privado, ¿qué hizo? Anti-Navarro, miramos primero ahí, Anti-Navarro, che, vino, ¿cuánto ganancia tengo? Bien, cuando resulta que Coca-Cola empezaste. ¿Por qué? Porque Coca-Cola, el 80% de la marca. Si un año no hago publicidad, gano un montón de plata, pero se me empieza a erosionar la marca. Entonces, pero no, hay que mirar al indicador financiero, pero también, ¿qué opinan los clientes? Si los procesos internos tienen que ver, o estoy mejorando a eso y el futuro, formación y crecimiento.
¿Cuántos productos nuevos hay? ¿Qué es lo que quiere la gente? ¿Qué es lo que está esperando? Y si todo eso está, eso es el sector privado. Sector público, cortito, pues no lo van a echar. Hay una mirada que ocurrió, hay algunos autores que ocurrieron en los 80, 90 en Estados Unidos, porque antes fue un caos. O sea, en los 70 el sur de Nueva York y la tierra de nadie, lograron, pero empezó a haber mano dura. Entonces empezaron a discutir, y acá no llegó, se discutió mucho, cómo reducir el crimen y que la policía no era solamente tener a los delincuentes. Hay una parte que es muy linda que dice, el rol de la policía, que volver a tener un espacio público, confiable, libre, civilizado, y no es que yo uso la palabra, no me acuerdo ahora, pero es como decir, yo me acuerdo decía, que los hijos salgan a la calle mirando sin ninguno. Que una mujer puede de noche por un parco, no que no la viole, que no le griten cosas, que no le digan cosas mal, que no puedo mandar a los chicos a la escuela colectivo. Esas cosas que nos parece que nos perdimos. Bueno, es hoy empezar a repensar cómo hacemos esto. Que no es mano dura de tengo a los pibes que están en la esquina tomando cerveza. No es eso. Es volver a pensar estas cosas. Voy a mí, perdón. Y esto que hago acá, al final del artículo, yo acá hago una tabla de self-service, cada uno es sensible. Estas son las cosas que tenés que tener en cuenta para que en tu organización armes el modelo de control o de medición que tu organización necesita para funcionar. Porque no hay uno que le sirva a todo. Entonces digo, para no medir el tiempo, es uno contexto externo, tenés que mirar arriba, los conocidos, los semiconocidos, los invisibles. O sea, los chicos denuncian pedofilia, dicen después. Entonces, yo no puedo decir, no me aparecen las denuncias, entonces no lo investigo. Tengo que generar acciones que investigar eso. Los digo catastróficos, eso que no pueden ocurrir nunca, pero el día que ocurren son un desastre. Contexto externo. ¿Qué valores tiene una organización que no tengo perdón a la vez que tiene otro? Porque si mi organización tiene un valor, la educación es de calidad en una escuela, tengo que mantener esa calidad y cómo incorporo chicos de otra clase, de otro grupo, más gente, o no sé lo que te quieras agregar. Contexto externo, actores, si es político y no mirar lo que dicen los actores, son suicidas, los actores políticos, la mitad de Estado, la justicia, lo que son los sindicatos, y para adentro miramos. Hay que mirar el impacto, hay que mirar resultados, porque también son importantes, hay que mirarlo. Lo único que es un combo completo. Impacto, resultados, acciones. ¿Qué es lo que piensan los funcionarios? Encuestas de clima organizacional, están contentos, están descontentos. Lo que decía Fernando, que la gente está despedida de los funcionarios. Hay que mirarlo para trabajar. Y después, si tengo las capacidades que el entorno me pide, si tengo las nuevas capacidades, digo, yo estoy en la PIB y quiero que nos metamos en blockchain. Es el futuro, tenemos que hacer blockchain. La PIB no tiene capacidad de eso. Y como le dice Emilio, para que no quede en un área central, sino que esté en todo. Y con el Colorado, cerrando, vamos a cerrar, bueno, esta es la alternativa que tenemos frente a una sociedad distópica. Yo planteo una suerte de cautelosa utopía, que es empezar a construir una democracia distinta, no tirar la otra, conservar la otra, acá viene una bomba, díganme si hay algo más repitiendo con un turnero, la democracia cada vez más software, el que hace repetitivo igual y para siempre. Nosotros estamos para pensar, no para hacer cosas repetitivas, y como dijo García Márquez, a lo mejor, si el señor Cristina aprieta el botón rojo, podemos construir la tecnología nos da para construir un nuevo estado y un nuevo mundo mucho mejor. Entonces, a lo mejor, como dijo García Márquez, las espíritus condenadas tengan insólita, tengan una única y una última oportunidad en la tierra. Y un catalán, que todos conocemos, que queremos mucho, dijo, más o menos lo que venía a pensar, maravilloso. Muchas gracias. ¿Les parece? Vienen para acá porque hay unas personas conectadas. Y se abrimos bueno, muchas gracias. Llevamos bien el tiempo, lo cual es un valor adicional. Y tenemos unos 25 minutos para... No se ve. Dos puntitos. Bueno, entonces, la idea por ahí es abrir estos 25 minutos a preguntas, comentarios, aportes que nos quieren hacer, tanto presencial como virtualmente.
Bueno, voy en el rol de moderadora, voy a plantear algunas preguntas que me surgían a partir de las exposiciones, y bueno, quiero agradecer a todos y todas por sumarse en esto. En primer lugar, a ustedes les quería preguntar si el marco conceptual, yo ya habría leído hace un par de años, y ahora digamos, me parece que está como mucho más encuadrado en lo de los niveles y lo otro, pero lo han utilizado empíricamente en términos de analizar el café o en el contexto de las políticas de desarrollo industrial o productivo, para ver bueno, cómo operan estos distintos niveles y con qué tipo de indicadores han trabajado específicamente, porque me parece como muy sólido conceptualmente el planteo, me parece muy interesante en muchas líneas, no muchas ganas de leerlo porque no lo hice, pero quería preguntar un poco en ese sentido. Fernando, por el trabajo tuyo, a mí la pregunta, digamos, conocido más también, pero la pregunta es, esta afirmación, esto respecto de la alta rotación y la salida o el poco tiempo que los directores están en estos cargos, si no es importante verlo también en términos históricos, digo, si esto desde la democracia hasta ahora, se ha ido incrementando, ¿eso lo viste? O vos, bueno, te concentraste en este periodo, pero me parece que por ahí hay alguna cuestión ahí en términos de, yo creo que hay, no sé, yo siempre he visto, hay un documento de CAF que hace un relevamiento no sé si la dirección, hace un relevamiento de la burocracia en los distintos países de la región, y los indicadores a veces, a partir de sus encuestas que se hicieron en ciudades capitales, en las distintas provincias, va un poco a trasmano de lo que solemos pensar o de lo que se tiende plantear respecto a la administración pública, ¿no? En términos de una altísima formación, en términos quizás también de estabilidad, además. Por eso, a partir de una lectura, me inquietaba esto de si en el tiempo se ha visto mayor y menor, obviamente, que a mí me parece súper interesante, la hipótesis, bueno, de ver en distintos sectores, ¿no? Y pensando en ambiente y con las lamentables hechos recientes, digamos, un poco, eso lo estás viendo en el nivel nacional, pero la política ambiental, digamos, tiene que ver con preocupación de los 3 niveles, ¿no? No sería bueno ver esa alta dirección también a nivel provincial, que tiene mucho desde la voluntad sobre la regulación de los recursos naturales, el desarrollo. Y Jorge, que está en lo que vos me lo desarrollaste en tu presentación, pero un poco que cuentes esto, ¿no? Todo este marco teórico, cómo lo construís y cómo lo pensás a partir justamente de estas capacidades en las ciencias regulatorias, ¿no? Porque existe como el planteo más conceptual, o esta mirada, cómo está cambiando el mundo, pero bueno, de nuevo, ¿qué indicadores o cómo mirás esto en términos de una agencia regulatoria concreta? Y los trabajos de embarrarse que mencionaste. No, después si alguien te anima y si no, cortamos. Bueno, con respecto a trabajar, obviamente la articulación intercanal entre nación y provincia, sí le hemos trabajado entre Santa Fe y Nación, la provincia de Santa Fe, exclusivamente política industrial. Pero trabajamos con un marco teórico que le faltaba algunas complementariedades que veíamos que era importante empezar a poner. Y el periodo de tiempo fue hasta 2020. Bueno, queríamos continuar trabajando esa articulación, pero con una mirada un poco más amplia de algunos aspectos. En ese momento fue examinar fundamentalmente cómo se vinculaban las estructuras burocráticas a partir de la implementación de políticas. Es decir, tanto los consejos federales, industriales, que también hemos trabajado, bueno, qué pasaba con eso, si era meramente informativo, que la ciudad decía, bueno, tenemos la política pública, quién haga lo que necesita, que un poco funcionaba así, de abajo hacia arriba, como por ejemplo la nación llegaba a la provincia de Santa Fe, que veíamos en ese momento que no pasaba por la estructura provincial,
sino que iba directamente al territorio. Eso no sé si pasa en todas las provincias, sospechamos que no, en el Río de situaciones distintas, en el Río Bar, en el Río Total, que viene otro estado. Bueno, igual no fue eso, pero sí vimos una fuerte presencia de los segundos mandos en la articulación de abajo de la arriba, ¿no? Y que son la gente que está cerrando. Bueno, el Ministerio de Industria y Producción de Santa Fe tiene una trayectoria de formación burocrática muy importante. En ese periodo de tiempo, sobre todo en los 2000, tuvo una reorganización y la gente de planta capacitada quedó como en un segundo plano. Hubo ahí una cuestión organizacional organizada en el Ministerio de Distribución de Cadenas de Valor, que generó modificaciones de trabajo, pero esa gente de planta, que ahora volvió a ocupar esos espacios de más técnicos y más de gestión, se titulaba formación de otro lugar, ¿no? Entonces ahí sí iban y bajaban sobre todo algunas ideas, que luego a veces se traducen en política pública o van orientando las políticas públicas para un sector o para el otro. Es más difícil, sobre todo porque a veces no hay decisión desde abajo hacia arriba de generar alguna impacto en transformación de política, que no tenga todo decidido centralizadamente y te llegue la política y la tomas solamente de la oferta que hay y que necesitas. Porque también en industria la posibilidad de acción de la instancia regional es mucho más limitada que la nacional, ¿no? Entonces siempre como uno está tapando agujeros o emergencias. No siempre está ahí. Bueno, pero ya no son los temas industrial, el cuerpo. Se puede decir Santa Fe, pero dice Buenos Aires, estamos más fuertes en ese sentido. Pero la dinámica con Rosario y la información de la ciudad de Santa Fe. Yo lo miré a nivel provincial, pero a nivel provincial. Y la articulación con nación, no a nivel local. También las municipalidades tienen. La cuestión industrial no es un tema tan relevante porque muchas veces empiezan más en comercio, más en incluso Rosario. Lo que pasa es que lo de Rosario y de Rosario era todos los japoneses y demás, la cultura con la provincia. La provincia cuando llega directamente a la ciudad. No con la municipalidad. Pero bueno, nos parece interesante complementar ese rato que veníamos con esa inquietud de no pensar las instituciones fuera de los conflictos, ¿no? El marco institucional tiene muchas ventajas, pero no deja como que el Estado puede hacer todo y últimamente decide que, bueno, que se van los conflictos sectoriales, a los conflictos políticos, los conflictos de movimientos sociales, de las cosas sociales, y sobre todo me parece que es importante que ha sido abordado mucho en la década de los 90 y ahora se va cambiando la forma de articulación de los organismos internacionales. Sobre todo porque el territorio es ahí donde llega con la política, llega con el financiamiento, después llegan con las evaluaciones, con los indicadores y con todo. Y también terminan configurando instancias estatales, organizaciones, oficinas, ¿no? Instituciones de política. Bueno, y esas cuestiones me parece que hay que empezar a trabajarlas nuevamente porque va cambiando la dinámica de los pueblos. Bueno, por eso queríamos abrir un poco el marco teórico que nos permite ver estas cosas que quedaban fuera. Yo también en ese sentido poder buscar indicadores para ver eso, ¿no? Siempre decimos, bueno, las preguntas a ver si quiénes sectores que se han beneficiado con estos políticos. Tratamos de rastrear más por el export, ¿no? Por cómo resulta que por el examen vemos después sí, obviamente, como planteamos también esas distintas estrategias, vamos a ver distintos intereses, cómo moldean, cómo configuran, una forma de organización específica y no otra. Y ahí me parecía muy interesante lo que planteaban en las presentaciones también, ¿no? De eso, bueno, con qué cuadros de gestión, ¿no? Burocráticos, cuando no, porque hay una falencia a nivel de ideas también, que eso no está en el estudio que estamos abordando. Las ideas también son disputadas. ¿Qué ideas? Por ideas, por ejemplo, quedan cuatro, pero como planteamos, ¿no? Se lleva adelante del Estado. Y muchas veces hay una debilidad muy fuerte, no solo en el cuadro de gestión, sino en el cuadro político. Entonces, si cambia muchas chances de llevar adelante alguna
En el área social no necesitas, ¿no?, más largo plazo, pero en general, ¿no?, el horizonte de medio y largo plazo tendría que marcar un direccionamiento, y después sí, hay competencias donde estamos flexibilizados para lograr el objetivo, pero cuando falta esa digamos, la liderazgo, la definición conceptual, esta, tiene que estar acoplada por esa cultura coherente, ¿no?, por esa más cohesiva, si bien no es monolítico, obviamente, ¿no?, pero sí cierta articulación, es muy difícil llevar adelante cualquier decisión. Y otra de las cuestiones que hablemos, que nos tendrían aquí, es que las lógicas de organización social, a partir de un mecanismo de mercado autocentrado, mostró que son ineficientes para lograr, digamos, este crecimiento de la equidad social. Por eso hacemos énfasis, ¿no?, la importancia de que el Estado pueda direccionar ese estado de producción, pero como tiene ciertas capacidades para hacerlo, bueno, en el sentido de las necesidades funcionales, no nutrirlo de burocracias meritocráticas, pero también de ideas y un pensamiento estratégico en un mediano plazo. ¿No? También debemos contar con el aparato para que no hagan. Me hiciste pensar. Realmente cuando se discute de la capacidad burocrática se habla de sectores políticos que viven su vida por la política, que enfrentan a sectores que ni conocen medianamente el proyecto hacia el debate. Pero yo a veces me he encontrado, y esto para mí la problematiza la meditación, también me quería decir, funcionarios técnicos muy capacitados, muy formados, pero que se encuentran con una nueva tecnología y lo primero que se rechazaban. Dentro de los funcionarios técnicos, ellos no dicen, no, ¿por qué me jubila todo lo que yo sé? Y ahí me se nos va un problema, porque siempre el funcionario técnico, no sé si me sirven siempre los funcionarios técnicos, digo, para poner al público. A mí mi función especialista, poner multa de estacionamiento, cuando se me está muriendo gente, y tengo un problema, es meritocráticamente el mejor de todo, pero se me está muriendo gente. Eso creo que es una complejidad más que se nos va a comparar con el que Es que no es el objetivo también, ¿no? Que eso siempre tiene que estar asociado a. Sí, no. pero te estoy diciendo, se meten en silos. Realmente los funcionarios se meten en silos. Digo, yo soy técnico, súper técnico, en donde yo laburo soy un funcionario técnico. Y vos que los técnicos empiezan un mundo conocido, lanzamiento objetivo se llama. El mundo cambió, pero el técnico quiere poner su manual, que no es nosotros problema distinto que el político técnico. Eso es lo que a veces veo. Está muy bueno. ¿Puedo decir una pregunta? Hermano, ¿sí? No, me quedé pensando lo que dijo sobre la alta rotación de los cargos directivos en Parque Nacional, ¿sí? Que creo que es un organismo más estructurado que otros ministerios, otras áreas. La trayectoria larga del 34, ¿no? Bueno, lo que se me viene a la cabeza es, mencionaste también que está muy relacionado a la construcción política, que coincide totalmente. Eso tiene que ver, o si hay estudios relacionados a la poca cantidad de un político profesional en la línea política, y también hay esta puja de poder de distintos sectores y diversidad. Y yo creo que la alta rotación se debe a que los procesos son cortos, pero a la vez es muy dinámica la política y muy cambiante de los actores políticos, y que también genera un cambio en las direcciones. Las diferentes matices de mirada de los sectores políticos cuando se conglomeran para hacer una opción política y llegan al poder, ¿no? Esto pasó siempre en Argentina, porque antes radicales terroristas, y hoy hay una diversidad, o si miramos en otros países, republicanos, demócratas y un político profesional. ¿Me entienden lo que digo? Son muchas cosas, pero dejamos la reacción así. Yo creo que, primero,
esta inestabilidad del observer fue en determinados organismos concretos, no es extensible al conjunto del Estado. De hecho, Elisa Pereira, que fue la colega que trabajó en la área científica tecnológica, muestra mayores niveles de estabilidad. Ayer hablando con Guillermo Schweig, hablábamos de economía. En economía, el Ministerio de Economía, ahí hay funcionarios que hace 8.000 años. Entonces, pareciera que hay ciertas áreas del Estado en donde ahí no hay. Ahí hay gente que va a estar así porque son áreas críticas. En la CONEA, la Comisión Nacional de Energía Atómica, no va a estar metiendo, revolviendo, porque son muy especializados, porque requieren mucho. Ahora, hay otros sectores del Estado que parecía que van a disponer. ¿No? Van a disponer de ahí puede pasar cualquier cosa. El área ambiental yo creo que es único. ¿Con qué tiene que ver esto? Bueno, uno podría decir cuál es el nivel de priorización que la temática ha tenido en la historia argentina. Yo diría más bien bajo, cuando uno, y trato de atar la pregunta que hizo Vale. El proyecto nuestro miró desde el 83 hasta ahora. Cuando uno observa, yo decía, vamos a tomar el ministerio actual, el Ministerio de Economía, que empezó como una secretaría de ambiente en el año 73. Cuando uno reconstruye, después de la oportunidad con Ricardo Gutiérrez de hacer un proceso de reconstrucción de la institucionalidad ambiental en Argentina, siguiendo desde el nacimiento y toda la trayectoria de la inscripción en el aparato estatal del área ambiental, uno lo que ve es permanente cambio todo el tiempo del área. Hoy está en salud, mañana está en la acción social, depende de que patrulle el gabinete, baja secretaría, se la junta los reportes, se la lleva con y construcción, finalmente termina siendo el ministerio, dura como ministerio un tiempito, se lo baja a secretaría, se lo ayuda al ministerio. Entonces, cuando uno mira esas trayectorias, en este caso de las estructuras, uno dice, bueno, ¿qué posibilidad hay de pensar la conformación de burocracias profesionales? ¿Qué capacidad hay de acumular conocimiento? ¿Qué capacidad hay de darle continuidad a estrategias dictadas por normas, digamos? En materia ambiental es muy importante. Yo siempre hablo en materia ambiental del fetiche normal. Está la norma. Y porque está la norma se solucionan los problemas. ¿No? Esa es la creencia. Entonces, para el tema ambiental tenemos todas las normas sabidas y por haber. Sin embargo, cuando uno va a ver ¿cuál es la capacidad que tiene el Estado argentino para prevenir desastres? ¿Cuál es la capacidad para prevenir? Es barato, va. Tiene que ver con un tema de la agenda, tiene que ver también con la cuantificación entre las coaliciones o los proyectos que llegan al gobierno, digamos, todos sabemos. Llega un determinado gobierno a ocupar el Estado y es el sector A se queda con el Ministerio A, el sector B para el Ministerio B. Entonces, digamos, hay una cuantificación, ¿no? Pero eso tampoco contribuye a, porque digo, esas coaliciones cambian, hay dinámica, hay elecciones cada 2 años, eso se modifica, por lo tanto, esos botines se modifican de quién lo va a manejar en un momento concreto. En principio, algo de que tiene que ver con el sistema político, la tradición política, cultura política, y el grado de jerarquía en la agenda pública de la gente. Me parece que ahí hay 2 elementos que en algún punto pueden ayudar a explicar. Respecto más específico de tu pregunta, ¿vale? Yo no seguí toda la planta, un trabajo exploratorio que miraba 14 libros. Ahora, me interesó la trayectoria de eso. Cuando uno mira la trayectoria, hay un caso muy emblemático dentro del Ministerio de Desarrollo Social, de una persona que empezó en las áreas de bosques allá por los 80. Tuvo un lugar importante en la Secretaría de Ambiente de María Julia, que fue un momento en los 90 donde el área ambiental cobró protagonismo, pero cobró protagonismo porque venía la cumbre del clima, no por otra cosa. No porque acá hubo, de pronto nos convertimos todos en ambientalizados. Había quedado una señal, porque aparte había recursos internacionales que si uno no tenía institucionalidad más o menos estable, no tendría. Entonces, de ahí la particularidad del campo ambiental, que es un campo reactivo. No es proactivo, es reactivo. Va reaccionando
Y el campo ambiental además tiene una dinámica particular que es dada por las dinámicas internacionales. Es la agenda internacional lo que marca las agendas locales. Decía ese caso de ese director nacional que ingresó, que concursó en los 90 y que fue uno de los principales impulsores de todas las normativas más importantes de la Argentina. Llegó a ser secretario, en crisis del 2000, llegó a ser secretario. En cambio, el gobierno lo bajan, lo sacan de ahí y lo dejan sin funciones. El tipo anda navegando, haciendo su vida, aprovechando sus contactos, sus redes internacionales, moviéndose por ahí, hasta que viene un nuevo gobierno y dice, che, vení que esto es un tiempo, y después dice, cambia, che, anda. Entonces, yo no sé si le pasa a todos, le pasó a un tipo que fue, ya que es un dar. Si le pasó a él, imagino lo que le debe pasar al resto, ¿no? Me imagino que esa. Yo sí, mi director, después de que salud, como estudiante. Por eso lo hablamos de trayectorias azarosas. Trayectorias azarosas. Nadie puede pensar en idea de carrera, nadie puede pensar, llego acá y entonces voy a armar el gran proyecto para los próximos 20 años. Y la última parte de tu pregunta, si sería interesante mirar esto a nivel de las provincias. Estamos en un proyecto mirando alta dirección de los Estados Unidos. No sé si vamos a tomar el área ambiental para mirar, pero creo que sería bueno poder incluso mostrar los desacoples, ¿no? Como diría Caldwell, sistemas débilmente acoplados, ¿no? El área ambiental, con una nación que se acopla o desacopla con las provincias. Eso es la tarea pendiente, pero no puedo. Dos cosas. Con el quiero preguntar. Espera que Más que la pregunta, un comentario, una discusión a partir de lo que platicaba Fernando y del propósito. Básicamente, de mi experiencia personal, creo que hay organismos evidentemente técnicos, son los directores de políticas públicas, y que ahí lo deseable es que la dirección de estos organismos sea una dirección técnica, que acceda por concurso, que goce de estabilidad y que, en definitiva, se genere o se genere un proceso de acumulación de conocimientos, capacitación, desde la política a veces se plantea, bueno, pero si hay discordancia ideológica entre la política y el ejecutor de la política pública, como se dice en la gente, a veces tengo adentro a alguien que parte de contra. Entonces, bueno, eso yo creo que se resuelve con un proceso de rendición de cuentas. Si vos sos diseñador o consultor de la política pública, ejecutar a través de un organismo técnico, tenés un director que accede por concurso, que goza de estabilidad, además, bueno, detrás mecanismos, no sé, digo, y al final de presupuesto para producir de nada a día de día, no la produce, para sacar eso, si no la produce a día, o se genera un palo en la rueda para no ejecutar la política. Eso se plantea a veces desde la política. Lo que ocurre es que en algún momento los directores públicos. Entonces, la falta de llamamiento a concurso hace que luego vengan las designaciones transitorias, donde ahí sí ven muchas veces que se reparte el botín de determinados organismos y acceden personas que por ahí no tienen ni idea de la cosa pública. Y se producen ahí los fenómenos también, desde la parte de gestión o de asesoría de estos organismos, de estos directores, vemos que, por ejemplo, perdemos mucho tiempo en explicar lo que desconocen, perdemos mucho tiempo en explicarles lo que es la gestión pública, porque por ahí vienen de otros ámbitos que no tienen esa experiencia. Y otra cuestión que me parece sumamente negativa en estos textos es que generalmente rompen con la cultura organizacional. Generan cambios. La cultura organizacional, digamos, puede tener aspectos negativos o positivos para las funciones apagadas de una organización,
que sea negativa y bueno, pero muchas veces, de muchos organismos, bueno, no hemos hablado de mi experiencia personal, la cultura organizacional tenía aspectos sumamente positivos, de alguna manera autorregulación de los propios empleados y de las mismas institutoras, que estos cambios, las situaciones, estos cambios, digo, capaz que en años también todos, sí, ¿no? Que digan, conviviendo con su propia impronta, tienen una cuestión de la mente pedagógica, porque, como decía Ron, saben que están de paso, que no tenemos tiempo que podemos contar, entonces saben que están de paso, entonces el compromiso, y el compromiso del director también, es entendible de lo que están hablando, se traduce con camina parte del compromiso. Y muchas veces se rompe la cultura, se rompe ciertos aspectos de la cultura organizacional que tenían precisamente el efecto de Sí, hay una cosa que mencionaste que a mí me parece importante y que es un poco dramática también, es que lo que domina este juego de designación es la confianza de concepto, ¿no? Cada proyecto que llega al gobierno, efectivamente desconfía de todo lo que está, entonces pone el juego de armas tu propia burocracia. Entonces, tú armas tu propia burocracia que se mantiene un tiempito hasta que viene el otro y la corre, y viene el otro y la corre, y viene el otro y la corre. Entonces, digo, ¿hay qué posibilidad de tener con su cultura? ¿Con qué cultura? ¿No? Si la cultura organizacional es este conjunto de prácticas que se supone prácticas con lenguajes, abreviaciones, símbolos, etcétera, etcétera, que se construye a lo largo del tiempo, bueno, ahí lo que no tenés es continuidad para poder consolidar. Por eso hablo de son prácticas que lo que generan es un genocidio burocrático. Matan el alma de la idea de burocracia en el sentido más clásico, que es la conformación de cuerpos especializados, profesionales y sostenibles. ¿Dónde aprenden los beneficios? ¿Dónde se aloja el aprendizaje de la organización si las conducciones van y vienen todo el tiempo? ¿Dónde se instala? ¿Aprenden? ¿Qué aprenden en todo caso? Yo creo que todo eso repliega. Cuando se dan estas condiciones, a veces es un repliegue hacia estrategias individuales. De todos. Y ese repliegue de estrategias individuales lo que hace imposible es lo que plantea Jorge. Cualquier posibilidad de pensar, ser como miembro de la burocracia, que su función no es estar ahí para sostenerse o para, sino porque hay alguien afuera que está necesitando que se solucione lo. Es imposible que un organismo pensar en estrategias individuales tenga la capacidad de pensar hacia afuera. No se puede. Esa desconfianza que se genera es producto de lo que usted dice. El empleado público también, como un individuo ideológicamente pensante, a veces no coincide con el gobierno de turno y se atomiza. Perdón, pero eso no es. O sea, generalmente el mandarín, el funcionario público, cumple el mandato. O sea, las mejores privacidades, podemos discutir el proceso de pero como prolijidad están hechos fueron las que hizo Inglaterra con Margaret Thatcher, a personas que yo no quiero entender, pero técnicamente está bien hecha. Hicieron todo funcionar en la bolita. Toda la bolita que se ponía en eso. Pero los mandarines están preparados para cumplir órdenes. Está mal visto como mandarín, para funcionar el mandarín, es definir política. Ese es el problema que yo te lo hago siempre. En Estados Unidos, el presidente nombra 500 ministros y nada más. Y 100 requieren acuerdo del Senado, por lo cual el director de la CIA puede contrarrestar al presidente. ¿Se acuerdan que a Bush le cuestionó? Nombra 500. Acá no vienen para gobernar lo que les vendimos. Menem lo ofreció a Reutemann. Cuando iba a ser candidato al presidente, tenían para nombrar directamente 17. 10 a 1 la cantidad de habitantes. ¿No? Entonces, hay un problema que nosotros, la burocracia en la Argentina, sacar los partidos de toda la historia, pero en la Argentina, siempre fue visto cómo puedo conseguir laburos para mis compañeros políticos que me ayudan a llegar. Que otros partidos, no es que en otros locales, no con estos gobiernos no lo piensan, pero no existe el mecanismo, no es la burocracia el mecanismo para financiar la política. Entonces, vos llegan a esto, y en realidad no, lo que miran es, ¿en qué regla? No miran salarial, no miran otra cosa. ¿Cuánto va a ganar acá? No quiero ir.
que te pasa el funcionario que trabaja, mira, pusieron el más común y pasó que lo hubieran, la embajada con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con embajadores políticos, superaban la cuota que tenían que tener. ¿Por qué? Porque siempre hay una tentación de nombrar amigos políticos. ¿Qué te pasa? Porque te los funcionarios. Pero es un problema muy encuentro con el tendrá. Que la burocracia sirve como caja para la política del partido. Estamos preguntando diciendo, el partido. O sea, y otros países lo solucionan la burocracia. O sea, el financiamiento de los partidos está por un lado, pero la burocracia está por el otro. Por eso le llaman maquinaria de gobierno, la burocracia. O aparato, sí te dicen aparatos del Estado. Nosotros nos marquitas dos cuestiones muy breves. Una, Ana Laura, cuando dice el tanto de la política de transversalización de género comparando Chile con Argentina, dice justamente el fracaso de la transversalización en el caso de Argentina tiene que ver con la falta de continuidad de los equipos que gestionan. Digo, yo no pretendo explicar el mundo con esta cuestión. Ahora, sí, sin esta cuestión de cuenta, sin reconocer estos aspectos, es muy difícil mejorar el desempeño. Muy difícil que esas normativas se concreten y se materialicen en un impacto que resuelva la vida, digamos. Hay una consulta Dale. Buenos días, es una institución, quería saber si el trabajo en papel digital sobre alta dirección pública de Fernando Usuario puede adquirir en algún lugar o sitio web. Se baja el libro de libre acceso. En las instituciones de la Universidad Nacional General también, pues. Perfecto. Ahora lo que pongo ahí. Bueno, estamos con el horario, ¿les parece? ¿Cortamos? ¿Alguna pregunta por la duda? ¿Alguien central? Bueno, muchas gracias.